Foné boontos. Una voz grita. Como María, hagamos silencio en nuestro corazón y meditemos la voz de Dios que hemos escuchado a través de su palabra en la liturgia que hoy nos ha regalado por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Shalom Beto, paz y bien. En el viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, año par, te invitamos por una parte a leer con mucho detenimiento el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Y vamos a reflexionar brevemente sobre algunas enseñanzas que Jesús quiere dejarnos a través de este trozo del Evangelio de San Mateo. Se acerca un grupo de fariseos a hacerle una pregunta a Jesús, pero una pregunta que lleva una mala intención. Quieren ponerlo a prueba. No conocen que la enseñanza de Jesús es muy recta, es muy auténtica, es muy verdadera. Incluso podríamos decir es muy lógica. Ellos quieren agarrar a Jesús en alguna pequeña afirmación para poder acusarlo, sobre todo en contra de la ley. La pregunta que le hacen es si está bien abandonar a la esposa por cualquier motivo. Por supuesto, Jesús les va a responder que no, pero no solamente les va a decir que no está bien, sino que se va a remitir precisamente al principio, dice Jesús. El Creador los creó hombre y mujer, y dijo, abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta es la respuesta de Jesús. Sin embargo, los fariseos insisten, apelando a lo que se podría llamar como un privilegio dado por Moisés en algunos casos, para dar un acta de repudio a la esposa. Uno de los casos que conocemos concretos es cuando precisamente José quiere abandonar a María de forma secreta y podríamos decir justamente para no darle esta acta de repudio, es decir, para no acusar a su esposa, para no hacerla quedar mal. José vivió precisamente lo que luego Jesús enseñó y que por supuesto también vivieron muchos de nuestros padres del Antiguo Testamento. Pero Jesús les aclara que ese privilegio que dio Moisés, y dice que es en caso de prostitución, es decir, de una infidelidad de esa magnitud de parte de la mujer, sin embargo Jesús dice, es porque ustedes son muy tercos, porque ustedes no entienden y no comprenden, y nuevamente se remite al principio, a los orígenes. Jesús no se despega de esta idea. Hay que ir al origen, hay que ir al principio. Y cuando los discípulos, ante la explicación de Jesús, viene la duda de que entonces unirse a una mujer es algo muy exigente, apelan a que no tiene esto cuenta o a que esto no vale la pena. Y Jesús les aclara entonces justamente la otra actitud, el querer quedarse sin casarse para consagrarse a Dios es un don, y como es un don, también hace falta comprenderlo y valorarlo, precisamente para poder vivirlo. Pero en los dos casos, una de las cosas que debemos detenernos a meditar y a pensar precisamente esa insistencia de Jesús de ir al principio, porque ir al principio es recordarnos aquel primer capítulo del Génesis, en el que dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, así es como nos ha creado Dios a su imagen y semejanza. Y tanto para la vida matrimonial como para la vida consagrada necesitamos tener en cuenta cuál es nuestra imagen. O mejor dicho, que nosotros somos imagen
de una persona superior a nosotros, que nosotros debemos reflejar en nuestra vida a Dios, que nuestra vida debe presentar a Dios a los demás. Y esto no es solo los que estamos consagrados, sino todos, también los que han contraído matrimonio. Nosotros necesitamos ver nuestro origen, nosotros necesitamos volver a nuestra creación y nosotros necesitamos valorar esa imagen y semejanza que hay en nosotros. Y entonces ahí comprendemos la unidad, ahí comprendemos el sacrificio, ahí comprendemos el amor, ahí comprendemos la entrega, ahí comprendemos la generosidad. Ahí lo podemos comprender todo. Es decir, si nosotros fuéramos conscientes de lo que somos o cómo hemos sido creados, quién nos ha creado y con qué finalidad, entonces nuestra vida es distinta, nuestra vida cambia. Aún los momentos más difíciles o los problemas con los que nos encontremos, sabremos mantenernos precisamente a ese nivel de poder reflejar en nosotros lo que somos, la imagen y la semejanza de Dios.